Buenos días a todos. Entonces, vamos a empezar la clase en un ratito, solo vamos a esperar a que se conecten más personas. Empezamos entonces a las 10:10. Entonces empezamos en unos minutos, solo que se conecten unas cuantas personas más y podemos empezar. Bueno, entonces empecemos, pues. Creo que ya vemos suficientes. Entonces recuérdense, cualquier cosa, yo estoy aquí pendiente. Buenos días, Naomi. Yo aquí estoy pendiente de todo lo que ustedes puedan escribir.
Si tienen alguna duda, algo que no hayan escuchado bien, quieren volver a ver algo que escribí o no sé, ustedes aquí me dicen y yo pongo atención, ¿sí? Yo les respondo la duda. Entonces, solo déjenme, voy a abrir algo que necesito rápidamente. Y ahí estamos. Buenos días, Daniel. Y buenos días, Diana. Entonces, pues. Para la clase de hoy, usualmente uso unas diapositivas, pero vamos a hacer algo un poco diferente. No vamos a usar las diapositivas, sino que vamos a usar mejor un pizarrón. Y solo si es necesario vamos a usar algunas diapositivas, pero por lo general vamos a usar el pizarrón. Entonces, veamos. Entonces, vamos a hablar de hormonas de la corteza, mejor dicho, de la glándula suprarrenal. Hormonas de la glándula suprarrenal, principalmente nos vamos a preocupar por las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal, pero vamos a hablar un poquito de las hormonas de la, ¿cómo se llama? De la médula también. Vamos a agrandar un poco el tamaño para que se lea bien. Entonces, recordemos los siguientes datos. Algunos datos que ya sabemos, algunos que hemos visto en clases previas y algunos de esta clase. Primero, la glándula suprarrenal está controlada por un eje hormonal. Entonces, la glándula suprarrenal está controlada por el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces, empecemos con ese pequeño detalle. Entonces, tenemos primero que hablar del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central que está más o menos por encima del cerebro medio. Vamos a hacerlo en amarillo al hipotálamo. Entonces, acá está el hipotálamo. Más o menos tiene esta forma. Se comunica hacia abajo con la hipófisis. Recordemos que hay una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Y entonces aquí en el hipotálamo, esto amarillo entonces que les dibujo acá es el hipotálamo. Y esta que está más aquí abajo es la adenohipófisis o hipófisis anterior o pituitaria anterior, como le quieran decir. Entonces, aquí adentro tenemos un grupo de neuronas en el núcleo paraventricular. Entonces, acá está el núcleo paraventricular del hipotálamo, obviamente. Bueno, estas neuronas secretan una hormona. Secretan su hormona, entonces vamos a poner la hormona en verde. Entonces secretan la hormona y estas chibolitas de hormona verde son secretadas entonces ahora al porta hipofisario. Entonces el porta hipofisario son este grupo de vasitos sanguíneos que comunican el hipotálamo con la hipófisis. Entonces ahora aquí se han comunicado entonces esta hormona que secretan las neuronas del núcleo paraventricular llegarán a través del porta a la hipófisis. Bueno, ¿y qué hormonas secretan las neuronas del núcleo paraventricular? Bueno, secretan una hormona que se abrevia como CRH, que quiere decir hormona liberadora, por sus siglas en inglés, hormona liberadora de corticotropina. Les aconsejo, si quieren, que vayan tomando nota en un cuaderno en algún lado de lo que voy escribiendo, o pueden ir copiando el dibujo conmigo si quieren. Bueno, entonces se produce hormona liberadora de corticotropina. Lo voy a mover acá para que se vea y le vamos a poner una pequeña rayita. Muy bien. La hormona liberadora de corticotropina, entonces, llega a la adenohipófisis y en la adenohipófisis tenemos un grupo de células que vamos a dibujar en anaranjado. Y ese grupo de células, que es mucho más chiquito lo que yo dibujo acá, pero para fines de que se vea fácil el diagrama lo dibujo acá. Y entonces estas células son las células conocidas como corticotropos. Escribámosle su nombre entonces. Corticotropos. O si lo han leído de otro texto diferente al que se les sugiere este año, les dicen también
células liberadoras de corticotropina. Pero al final, recuerden, el nombre no importa tanto como que sepamos qué es y qué hace. ¿Y para qué lo hace? Bueno, los corticotropos entonces son estimulados por la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina viene y las estimula. Cuando es estimulada, vamos a acercar esto para que se vea un poco más. Cuando la hormona liberadora de corticotropina estimula los corticotropos, entonces ahora son estimulados, entonces los corticotropos liberan su hormona al torrente sanguíneo. Entonces aquí pasan los vasos sanguíneos, entonces aquí viene una vena, una arteria, un vaso sanguíneo, en fin, y entonces los corticotropos liberan su hormona al torrente sanguíneo. Esta hormona entonces la vamos a poner ahora en morado. Y entonces ahora se libera esta hormona al torrente sanguíneo. Esta hormona que liberan los corticotropos, sus siglas son ACTH. ACTH, en mayúscula, ACTH. ACTH quiere decir, ups, moví esto sin querer, disculpen. ACTH quiere decir, o le ponen el nombre de corticotropina. O también, por sus siglas, también le ponen hormona adrenocorticotropa. Hormona adrenocorticotropa. Había olvidado su nombre por un segundo, disculpen. Bueno, la hormona adrenocorticotropa es uno de los principales estímulos que tiene la glándula suprarrenal. Entonces ahora alejemos. Entonces ahora que estamos acá, la hormona adrenocorticotropa viaja en el torrente sanguíneo hasta que llega a la glándula suprarrenal. Entonces ahora sí, hablemos de la glándula suprarrenal. Vamos a regresar a este esquema en un ratito. Entonces, vamos a ver con qué dibujo mi glándula. Entonces acá tengo yo la glándula suprarrenal. Ojo con la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos. Entonces escribámoslo acá antes de empezar con qué pasa con la ACTH y la glándula suprarrenal. Escribamos acá qué es lo que sucede. Bueno, las glándulas suprarrenales son dos. Como su nombre dice, están ubicadas arriba de los riñones. Recuérdense que tenemos dos riñones, entonces si tenemos dos riñones, tenemos una glándula encima de cada riñón y por lo tanto son dos glándulas suprarrenales. Se ve o dibujan una estructura algo así. Aquí voy a dibujar en rojo los riñones, entonces acá tengo el riñón derecho, acá tengo el riñón izquierdo de una persona que tengo de frente y encima de cada riñón tiene una pequeña gorrita y esa pequeña gorrita que tiene encima cada riñón son las glándulas suprarrenales. Entonces tenemos dos. Entonces ahora aquí ya tenemos en grande esquematizada una glándula suprarrenal. Entonces recordemos que la glándula suprarrenal desde afuera hacia adentro primero tiene una cápsula. Entonces está la cápsula de la glándula suprarrenal. Luego, más abajo de la cápsula, esto es un poco más histológico, pero es importante saberlo. Por debajo de la cápsula tenemos la zona glomerulosa bueno, después debajo de la cápsula viene la corteza. Y la corteza se divide en tres zonas. Entonces, la primera es la... Espérenme que esto dejó de escribir mucho. Ahí está. La primera zona es la... Otra vez... La primera zona es la zona glomerulosa. La segunda zona es la zona fascicular. Recuérdense que esto es desde afuera hacia adentro. Fascicular, si lo escribí mal, lo siento. La tercera zona es la zona reticular. Y por debajo, ahora ya viene entonces la médula. Hay un pequeño tejido conectivo que
diferencia la corteza de la médula. Entonces, cuando lo leen en histología, van a encontrar que aquí hay un pequeño tejido conectivo. Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero hay una pequeña división. Bueno, entonces, cada una de las zonas de la glándula tiene una función en específico, y cuando me refiero a una función en específico, me refiero a que secretan cierta hormona diferente. Algo importante que no les dije acá es que la zona glomerulosa es más o menos de la corteza nada más, es más o menos un 10% de las células de la corteza. La zona fascicular es más o menos el 80% de las células de la corteza, y la zona reticular un 10%. O sea que la más abundante de las tres zonas de la corteza es la zona fascicular. Bueno, empecemos hablando, ya que su texto lo pone en ese orden, empecemos hablando de la médula. Entonces hacia adentro tenemos la médula. Entonces vamos a dibujarle aquí la médula en morado. Muy bien, y la médula lo que tiene adentro son células que parecen neuronas y están inervadas por el sistema nervioso simpático. Entonces llegan neuronas del sistema nervioso simpático, entran a la glándula suprarrenal y hacen sinapsis acá con neuronas que están ubicadas en la corteza, en la médula, perdón, de la glándula suprarrenal. Entonces acá tengo yo la médula y esta tiene sus neuronas, y estas neuronas liberan sus neurotransmisores no hacia otra neurona, sino hacia el torrente sanguíneo. Esto ya lo vimos hace unas semanas cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo. No voy a entrar mucho en detalle de ello, pero sí tenemos que saber entonces que la médula, vamos a escribirlo por acá, la médula de la glándula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Ahorita ajusto el texto acá mucho para que se vea. Y el estímulo es del sistema nervioso simpático. Entonces, simpático. No tiene nada que ver con la ACTH, pero ya salimos de eso, ya hablamos de eso. Ya efectos del sistema nervioso autónomo y todo eso lo vimos hace unas semanas en esa clase. Este capítulo lo vuelve a mencionar, está bien repasarlo, pero no voy a entrar en mayor detalle con eso. Bueno, ahora hablemos entonces, ahora sí, de la corteza suprarrenal. La corteza, empecemos de afuera hacia adentro con la zona glomerulosa. Entonces hablemos ahora de la zona glomerulosa. Si nosotros fuéramos a cortar un pedazo de la glándula suprarrenal, digamos que acá yo le corté este pedazo acá, y entonces ahora yo dibujo acá este pedazo, que lo corté, lo dibujo acá a la par. Acuérdense que solo un 10% es la zona glomerulosa. Se llama glomerulosa porque las células en esa región son gorditas y redonditas. Entonces, pongámoslas aquí en azul. Son células gorditas. Entonces, por eso se llama zona glomerulosa, porque son gorditas. Más abajo tenemos la zona fascicular, que representa un 80%, y se llama fascicular porque estas células parecen fascículos al microscopio. Entonces, estas las ven al microscopio y las ven alargadas. Las ven alargadas hacia abajo. Entonces, parecen fascículos. Por eso se llama zona fascicular. Y hay varias, ¿no? Son un montón. Acuérdense que son el 80%. Voy a dibujar solo algunas. Y más abajo tenemos la zona reticular. Y las células de la zona reticular son similares a las de la zona glomerulosa, pero son más chiquitas. Bueno, entonces vamos a hablar de la zona glomerulosa. Hablemos de una célula de la zona glomerulosa. Entonces, me voy a ir hasta arriba. Acá tengo entonces yo una célula de la zona glomerulosa. Las células de la zona glomerulosa, su principal función es secretar una hormona que se llama aldosterona, que es un tipo de mineralocorticoide. Mineralocorticoide.
todas las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal derivan del colesterol. Por lo tanto, la aldosterona es una hormona, por eso se llama que es corticoide, porque es derivada del colesterol. Vamos a hablar de cuál es la importancia de eso en un rato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta célula tiene en su membrana un receptor para, aquí tenemos un receptor para ACTH. Entonces, es un receptor ligado a proteína G. Entonces, pongámosle acá proteína G. La proteína G estimuladora. Entonces, cuando llega la ACTH, ¿qué color habíamos dibujado la ACTH? Morado. Cuando llega la ACTH a través de la sangre y se une a este receptor, se activa esta proteína G. Al activarse esta proteína, se llama adenilatociclasa. La adenilatociclasa agarra el ATP de la célula, lo convierte en AMP cíclico y luego lo convierte en una proteinquinasa A. Proteinquinasa A. Vamos a hablar de cuál es la importancia de la proteinquinasa A en un ratito. Eso es con la ACTH. Pero aparte de recibir estímulo de la ACTH, hay otro receptor de proteína G a través de la membrana de esta célula. Y ese receptor de proteína G a través de la membrana de esta célula no se estimula con ACTH. Este, por el contrario, se estimula con otra hormona. Solo saben que acá vamos a escribir que esta es ACTH, si no nos perdemos. Bien, esta se estimula con otra hormona, con una hormona que no hemos hablado todavía en ninguna clase, pero que vamos a hablar cuando miremos de fisiología renal, que se llama angiotensina 2. Entonces, por el momento solo sepan que esta es una hormona que tiene que ver con la fisiología del riñón. No quiere decir que se produzca en el riñón, solo tiene que ver con la fisiología del riñón. Y esta hormona, su principal objetivo es aumentar la presión arterial. Bueno, entonces la angiotensina 2 puede estimular a las células de la zona glomerulosa. Entonces tiene un receptor esta célula para aldosterona y este también es un receptor ligado a proteína G. Entonces aquí tenemos adentro también una proteína G estimuladora. Y esta pues viene y tiene el mismo efecto. Activa una adenilatociclasa y al activar la adenilatociclasa estimula la producción de proteinquinasa A. Por último, hay otro canal de membrana que puede estimular a las células de la zona glomerulosa. Este lo vamos a poner en color anaranjado. Este es diferente. Este lo que hace es percibir si hay potasio afuera de la célula. Si hay hipercalemia, o sea, potasio afuera de la célula, este receptor se activa. Y al activarse, lo que él hace es activar a través de mecanismos indirectos la proteinquinasa A también. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, si ustedes ya leyeron su texto, probablemente se dieron cuenta, está en la página, si lo tienen por ahí, en la página 783, se dieron cuenta que ahí está toda la síntesis de la aldosterona. Y entonces la síntesis de la aldosterona comienza diciendo que se produce. Si alguien tiene una duda, no se entendió, me dice acá, yo estoy pendiente de lo que puedan escribir. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, en esa página, la 783, se los voy a escribir. 783. Empieza diciendo que el colesterol, no lo dice claro, pero el colesterol entra a la célula de la zona glomerulosa. Una vez entra el colesterol, lo primero que le sucede es que se convierte en pregnenolona, ¿verdad? Pregnenolona. De pregnenolona, vamos a moverlo acá y hacerlo más grande. De pregnenolona se pasa a progesterona. La progesterona pasa a ser 11-desoxicosterona.
la 11-desoxicosterona se convierte en corticosterona. La corticosterona, a su vez, vamos a agrandar esto para que se me haga más fácil. La corticosterona, a su vez, se convierte ya luego últimamente en aldosterona. Y entre cada paso de la síntesis se mira que hay una enzima. Por ejemplo, de pregnenolona a progesterona se utiliza una enzima 3-beta-HSD. De progesterona a 11-desoxicorticosterona se usa la CYP21B. Y así van pasando cada enzima. Bueno, estas enzimas, las enzimas, son activadas por la proteinquinasa A. La proteinquinasa A las fosforila. O sea, les da el enlace de alta energía de un ATP para que se puedan activar, para que se catalice la reacción. Entonces, prácticamente lo que hace la angiotensina 2, el potasio y la ACTH es activar la proteinquinasa A para activar las enzimas para que se produzca, ¿qué? Aldosterona. Bien. Ahora, hay aquí un par de detalles que aún no les he dicho acerca de la síntesis de aldosterona que son muy importantes. Primero, el estímulo más importante para producir aldosterona es la angiotensina 2. Entonces, angiotensina 2, eso lo vamos a escribir, tal vez aquí abajito nos cabe. Angiotensina 2 es el estímulo más importante para la producción de aldosterona. Vamos a ponerlo en grande acá. Bien, el segundo estímulo es el potasio. El estímulo más débil es la ACTH. Tanto así que algunos autores dicen que la ACTH no estimula la aldosterona, sino que simplemente da permiso para que se secrete aldosterona. O sea, es un estímulo muy débil. ¿Tiene que haber para que se produzca? No necesariamente. Por eso se habla que es un estímulo débil. Bueno, por este lado. Vamos a ver si logro mover esto donde se mire mejor. Acá no puedo. Acá. Cuando digo el segundo estímulo es el potasio, es el segundo estímulo digamos, en fuerza del estímulo. Ahorita vamos a ver por qué el potasio es un estímulo para producción de aldosterona. Pero también hay un factor que puede inhibir la producción de aldosterona. Su texto lo menciona, pero solo brevemente. Resulta que aquí en la membrana de la célula de la zona glomerulosa tengo otro receptor de proteína G, similar a los que ya vimos antes, pero con una diferencia muy grande. Este receptor de proteína G lo vamos a poner en rojo. Este receptor de proteína G está acoplado hacia adentro a una proteína G también, pero no es una proteína G estimuladora, por eso no es una GS, sino que es una proteína G inhibidora. Y acá afuera, pues, ¿qué es lo que activa esta proteína G inhibidora? Pues una hormona que se llama péptido natriurético atrial o auricular, por sus siglas ANP. ANP. Esta es una hormona que secreta el corazón cuando el corazón detecta que hay mucho líquido circulando en la sangre. Entonces es demasiado líquido, tanto así que el corazón ya no logra darse abasto para latir tanta sangre tan líquida. Entonces secreta esta hormona y esta hormona lo que hace es inhibir la proteinquinasa A y por lo tanto inhibe la producción de aldosterona. Entonces, el ANP activa esta proteína G y la proteína G viene y inactiva la proteinquinasa A, inactiva todas estas vías. Eso hace un mecanismo al revés. Esto lo vamos a entender claramente cuando veamos fisiología del corazón cardiovascular, creo que el otro mes toca. Pero por el momento sepan que esto es una hormona que secreta el corazón cuando detecta que hay mucho líquido circulante
y inhibir la producción de aldosterona le tiene algunos efectos positivos al corazón cuando esto está sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué más les iba a decir con todo esto? Creo yo que ahí estamos. Bueno, ahora hablemos de efectos de la aldosterona entonces. Bueno, entonces, ¿para qué el cuerpo quiere producir aldosterona? Vamos a poner aquí en rojo aldosterona. O como ya lo teníamos en celeste, lo vamos a pasar a celeste. ¿Para qué quiere el cuerpo producir aldosterona? Bueno, la aldosterona, primero, obviamente, se libera a la sangre, porque es una hormona. Una vez en la sangre, no puede viajar sola. Nunca puede viajar sola. Entonces se tiene que unir a proteínas. Una pequeña porción se une a albúmina, que es la principal proteína de la sangre en el ser humano, y una porción superior, más o menos un 75-80%, se une a la transcortina. Y transcortina, voy a poner en mayúsculas transcortina porque es la principal. La transcortina tiene otro nombre que es globulina transportadora de hormonas esteroideas. Entonces ya esta hormona viene y la transporta en la sangre. ¿Por qué tiene que unirse a una proteína? Porque no es soluble en la sangre. Bueno, entonces esta aldosterona, ¿dónde va a tener sus efectos? Sus efectos los tienen varios tejidos, pero los principales efectos los tiene en el riñón. En el riñón. En una porción del riñón que se llama túbulo contorneado distal. Esto no importa ahorita mucho porque no han visto esta fisiología, entonces solo se los menciono, pero lo voy a quitar. Solo por el momento sepan que es en el riñón. Y entonces lo que hace es que el riñón, sus efectos netos es que hace que el riñón disminuya la cantidad de agua y sodio que se orina y a la vez aumenta la cantidad de potasio e hidrógeno que se orina. Recuerden que el riñón, su principal función es producir orina. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Hace que el riñón orine menos agua y menos sodio y hace que el riñón orine más potasio y orine más hidrógeno. Entonces, ¿por qué el potasio estimula la producción de aldosterona? Porque recuérdense que el potasio es un electrolito principalmente intracelular, quiere decir que en el medio extracelular tenemos muy poco. Si ustedes se recuerdan del primer capítulo que leyeron del texto de Boyton, decía que los valores de potasio en sangre van de 3.5 a 5 miliequivalentes. Bueno, ¿cómo se mantiene ese rango tan estrecho de potasio en la sangre? De 3.5 a 5 miliequivalentes es nada más 1.5 de diferencia. Entonces, la manera como mantiene ese rango tan estrecho es que si empieza a haber potasio de más, el potasio de más rápidamente estimula a la zona glomerulosa a producir aldosterona y entonces la aldosterona hace que se excrete el exceso de potasio y una vez se ha excretado el exceso de potasio regresa a estar el potasio entre 3.5 y 5 mil equivalentes y entonces se disminuye el estímulo para producir más aldosterona. Entonces la aldosterona nos ayuda a mantener, o es una hormona que mantiene la homeostasis de sodio en la sangre, agua, potasio y el pH. ¿Por qué la homeostasis del pH? Porque también la aldosterona aumenta la cantidad de hidrógeno que se excreta. Si ustedes se recuerdan de sus clases de química, cuando hay exceso de hidrógeno en una solución, se empiezan a formar ácidos. Y cuando se forman ácidos, el pH disminuye. Entonces también, si disminuye el pH, la aldosterona pues puede regular la cantidad de hidrógeno para regular el pH sanguíneo. Ojo, y aprovecho para decir, recuerdo haber leído en más de una ocasión en Facebook y en cadenas de WhatsApp de que el COVID-19 fallecía en medios alcalinos y entonces que había que comer aguacates y no sé qué otras cosas para aumentar el pH de la sangre. Pues no importa qué comamos, el pH de la sangre se mantiene siempre de 7.35 a 7.45 gracias a nuestro riñón. Eso vamos a ver esa fisiología más adelante.
Bueno, ya me salí de tema. Entonces ahora regresemos. Yo creo que con eso amarramos todo lo de aldosterona y la zona glomerulosa. Entonces hagamos un pequeño resumen de aldosterona y zona glomerulosa. Primero, se produce en la glándula suprarrenal, en donde en la corteza. La corteza tiene 3 zonas. Se produce en la más externa, que es la zona glomerulosa. Las células de la zona glomerulosa son estimuladas principalmente por angiotensina 2, que es una hormona que su principal función es aumentar la presión arterial. En segundo lugar, son estimuladas las células de la zona glomerulosa por el potasio. Y en tercer lugar, son estimuladas por la hormona corticotropina. Estos 3 estímulos hacen que se produzca proteína quinasa A, y la proteína quinasa A activa las enzimas que se utilizan para la síntesis de aldosterona. La síntesis de aldosterona empieza como colesterol y termina en aldosterona gracias a las enzimas que tienen las células de la zona glomerulosa. Por último, esta célula se puede inhibir por esta hormona que produce el corazón, que se llama ANP, que quiere decir, si no me oyeron bien, ANP quiere decir péptido natriurético auricular. Vamos a hablar de esta hormona en detalle cuando hablemos de fisiología del corazón, entonces no pierdan el sueño por ahí ahorita. Y luego, ¿qué efectos tiene la aldosterona? Pues la aldosterona primero se va en la sangre unida a proteínas, principalmente a transcortina y un poquito a albúmino, y llega al riñón, y en el riñón disminuye la cantidad de agua y sodio que sacamos por la orina y aumenta la cantidad de potasio e hidrógeno que sacamos por la orina. Entonces, en otras palabras, mantiene la homeostasis de sodio, agua, potasio y homeostasis de pH o de hidrogeniones. Eso es el resumen de aldosterona. Ahora podemos hablar entonces de las otras hormonas de la glándula suprarrenal. Las otras hormonas de la glándula suprarrenal serían las que se producen en la zona fascicular y en la zona reticular. Vamos a hablar entonces ahora de la zona fascicular, que creo yo que es lo más importante, solo que en este pizarrón tal vez ya no me va a caber. Entonces vamos a abrir otro. Solo denme un momentito que lo prepare porque tengo que traerme algunas imágenes del otro. Bueno, peguemos acá esto que ya teníamos acá. Solo voy a quitar esta angiotensina 2 porque aquí no está pintando nada. Muy bien. Entonces, recapitulemos ahora desde el principio para poder hablar de la zona fascicular. La glándula suprarrenal está controlada, por lo menos la corteza de la glándula suprarrenal está controlada por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, en el hipotálamo se producen, acá en el hipotálamo, en las células del núcleo paraventricular, se produce hormona liberadora de corticotropina, CRH. Se libera a la sangre del porta hipofisario. Entonces, la CRH, que son estas chibolitas verdes, bajan por el porta hipofisario hasta que llegan a la adenohipófisis. En la adenohipófisis se estimulan a las células corticotropas, también conocidas como corticotropos. Al ser estimuladas las células corticotropos, producen hormona ACTH, también conocida como corticotropina o hormona adrenocorticotropa. Principalmente corticotropina, creo que usa su texto. Entonces, esta viaja por la sangre hasta llegar a las glándulas suprarrenales, que son las 2 gorritas que tienen los riñones, y entonces, al llegar a la glándula suprarrenal, estimulan principalmente la corteza. La corteza tiene 3 capas: la zona glomerulosa, que produce aldosterona, que representa un 10% de la corteza; la zona fascicular, que produce cortisol y que representa un 80%, y la zona reticular, que produce andrógenos, que representa un 10%. Ahorita vamos a hablar entonces de cómo la ACTH estimula la zona fascicular. Perdón, me estaba ahí confundiendo. Ahí estamos. De cómo la ACTH estimula la zona fascicular. Bueno, entonces, la zona fascicular se llama así, recuérdense, porque tiene estas células alargaditas. Ok, entonces hagamos acá el dibujo de una célula alargadita de la zona fascicular. Esto es mucho más sencillo. Les prometo que estas son más sencillas que las células de la zona glomerulosa. Estas no se meten en tanto problema. Entonces, estas tienen un receptor de membrana para la ACTH.
El receptor de membrana para la ACTH es un receptor de proteína G. Entonces, acá tiene su receptor con su dominio transmembrana. Y entonces vendrá ¿qué color es la ACTH en nuestro dibujo? Es morado. Entonces viene la ACTH acá y estimula a este receptor. Pongamos acá que esto es ACTH. Al unirse el receptor a ACTH, a corticotropina, entonces se activa la proteína G que está ligada a este receptor. Es una proteína G estimuladora. Y lo que hace a la larga es lo mismo que sucedía en las otras células. Esta viene y produce la activación de una proteína de membrana que se conoce como adenilato ciclasa, y el fin último de la adenilato ciclasa es convertir el ATP de la célula en proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A lo que hace es fosforilar enzimas para activarlas para que puedan catalizar reacciones. Pues ahora se activó aquí la proteína quinasa A. Bueno, ¿y cuáles son las reacciones que nos interesan cuando hablamos de cortisol? Bueno, las acciones que nos interesan cuando hablamos de cortisol empieza, al igual que con la aldosterona, empieza con colesterol. Vamos a escribirlo acá. Empezamos con el colesterol. Y recuérdense que el colesterol, el primer paso para convertirlo en cualquier tipo de hormona, es convertirlo siempre recuérdense, el colesterol, su primer paso es convertirlo en pregnenolona. Eso siempre va a ser catalizado por enzimas. Todos estos pasos son catalizados por enzimas. Luego de convertirse en pregnenolona, no voy a escribir aquí toda la síntesis porque es larga, pero de pregnenolona pasa a progesterona. De progesterona pasará a 17-hidroxiprogesterona. Esto está en su libro también, ¿verdad? Todo esto está aquí, creo que es la página 774, si la quieren ir viendo mientras yo lo escribo. De 17-hidroxiprogesterona pasa a 11 de oxicortisol. Si me confundo un poco con los nombres, me disculpan. Y de 11 de oxicortisol finalmente pasará a cortisol. Aquí a mí a veces me surge la duda. ¿Por qué esta célula de la zona fascicular produce cortisol y no aldosterona si también recibe colesterol y lo empieza convirtiendo a pregnenolona? Bueno, la diferencia está en las enzimas que tiene. Las enzimas son un poquito diferentes y entonces al ser un poquito diferentes catalizan una reacción diferente y convierten el colesterol y sus derivados en otra hormona últimamente. Esa es la diferencia. Para que las enzimas que catalizan esta reacción se activan, se necesita esta proteína quinasa A. No voy a entrar en todas las enzimas, pues porque no es clase de bioquímica. Hay una enzima acá que es bien importante, que probablemente, si yo diera bioquímica, eso preguntaría, pero entonces nada que ver, que es la enzima, la hidroxilasa 21, creo que era. Pero en bioquímica les explicarán por qué es importante. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con este colesterol, con este cortisol? Bueno, el cortisol tiene que ser liberado. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. Entonces, el cortisol es liberado hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ahora el cortisol viene y se transportará en los vasos sanguíneos. Vamos a dibujar aquí en nuestros vasos sanguíneos el cortisol como chibolitas anaranjadas. Y entonces va a viajar hacia todo el cuerpo cortisol. Y entonces va a tener efectos en todo el cuerpo. Pero, de nuevo, recuérdense que el cortisol es una hormona esteroidea. Como es una hormona esteroidea, no puede viajar sola en la sangre. Entonces, el cortisol, al ser producido, mejor dicho, al ser liberado
liberado el cortisol se une a proteínas, principalmente a dos. Un 75% del cortisol se une a la transcortina, de nuevo, también conocida como globulina transportadora de hormonas esteroideas, y un 25% se une a la principal hormona del cuerpo humano, que es la albúmina. La principal proteína, proteína de la sangre del ser humano, que es la albúmina. Ahí me confundí en mis términos, disculpen. Bueno, entonces, esta luego viaja por todo el cuerpo y va a tener efectos en todos los tejidos. Entonces, empecemos. El primer tejido donde podríamos hablar de sus efectos son en los músculos, huesos, o mejor pongámoslo como tejido óseo y tejido conectivo. No en todo el tejido conectivo, pero en muchas partes del tejido conectivo sí. Y aquí en estos tres va a tener básicamente el mismo efecto. De estos tres, el que principalmente se menciona, y creo yo que es el que su texto dice, es los músculos. Pero básicamente en los tres tejidos viene siendo el mismo. Solo vamos a escribir acá arriba para que sepamos efectos del cortisol. Muy bien. Entonces, en estos tres tejidos, lo que hace es activar proteasas. Entonces acá viene y activa proteasas. Al activar proteasas, lo que hace es proteólisis. Entonces recuérdense que, por ejemplo, si aquí tengo yo un músculo, entonces vamos a dibujar un pequeño músculo. Entonces aquí tengo yo un músculo. Una célula muscular. La célula muscular en su interior tendrá proteínas. Entonces acá tengo una proteína que es una estrellita anaranjada y al activarse las proteasas son tijeras que vienen y pues cortan esta proteína. Las proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces al activarse la proteólisis se liberan aminoácidos a la sangre. Recuérdense que los aminoácidos son como los legos, digamos, si el cuerpo fuera hecho de legos, los aminoácidos serían los legos individuales que utiliza para ir formando todas las proteínas del cuerpo. Bueno, entonces ahora se liberaron aminoácidos a la sangre. Esto se llama también, no solo se le conoce como proteólisis, sino tiene otro nombre también por si así se los mencionan en el curso de bioquímica, para que no se confundan, también le dicen catabolismo proteico. Recuérdense que catabolismo es destruir algo, entonces ahí nos dice destruir proteínas. Bueno, luego tengo efectos en ¿dónde? En el tejido adiposo. Entonces, efectos en el tejido adiposo. Recuérdense que las células adiposas son esas gorditas. Y recuérdense que los que recibieron laboratorio de función pancreática e insulina conmigo, yo les decía que el tejido adiposo, lo que guardan los adipocitos adentro son triglicéridos. Entonces guardan aquí su cabecita de glicerol con sus 3 ácidos grasos libres formando un triglicérido. Bueno, el cortisol en el tejido adiposo activa lipasas. Las lipasas lo que hacen es destruir los triglicéridos. Entonces ahora el triglicérido se convierte en sus componentes, que es glicerol y ácidos grasos libres. De estos dos, el que más nos interesa es el glicerol. El glicerol entonces vendrá y será liberado a la sangre. Entonces, quedamos acá, se libera a la sangre circulante. Dejemos eso ahí por el momento y miremos más efectos. Tiene efectos también en células del sistema inmune. Células inmunitarias, que estas serían los macrófagos y linfocitos, aunque hay algunas otras, pero principalmente esto. Y entonces en estas células, recuérdense que el cortisol es una hormona esteroidea y como es esteroidea es liposoluble, entonces quiere decir que puede atravesar la membrana celular
Entonces, el cortisol entra a la membrana celular de las células inmunitarias y activa receptores en el núcleo de las células inmunitarias. Y al activar esos receptores en el núcleo, disminuye la producción de proteínas del sistema inmune. Las proteínas del sistema inmune, estas las van a ir a estudiar en detalle en patología y en inmunología, pero son varias. Se conocen como citocinas, interleucinas, leucotrienos, que creo que las mencionamos en la clase de dolor también, leucotrienos y también está la histamina. Entonces, cuando se reduce esto, básicamente lo que hace es disminuir la respuesta inmune e inflamatoria a lesiones e infecciones. Eso es lo que hace el cortisol, disminuye la respuesta inmunitaria. Por otro lado, también tiene efectos sobre los vasos sanguíneos. Entonces, pongamos aquí en los vasos sanguíneos. Y específicamente lo que hacen los vasos sanguíneos es activar receptores en el núcleo celular de las células de músculo liso de los vasos sanguíneos. Esto, lo que dice su libro, es de que esto lo que hace es aumentar la expresión de receptores de adrenalina y noradrenalina, o sea que aumenta la sensibilidad de los vasos sanguíneos al sistema simpático. Y eso lo que hace es aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no lo voy a escribir porque ustedes todavía no han llevado fisiología del corazón para saber qué es el gasto cardíaco, pero sí la presión arterial, pues es más fácil de entender. Entonces, aumenta la expresión de receptores de adrenalina y noradrenalina, quiere decir que ahora el músculo liso es más sensible a la adrenalina y noradrenalina que libera el sistema nervioso autónomo, y eso quiere decir de que cuando son estimuladas por el sistema nervioso autónomo, hay más contracción de los vasos y por lo tanto aumenta más la presión arterial. Bueno, y ahora lleguemos al órgano que más nos importa. El que dejé de último lo dejé porque es el que más nos importa, que son efectos siempre del cortisol en el hígado. Aquí no me va a caber, entonces nos vamos a mover hacia un ladito y entonces acá vamos a dibujar un hígado. Entonces acá tengo yo un hígado y entonces veamos qué efecto tiene el cortisol sobre el hígado. Antes de hablar del hígado, algo que olvidé decir acá. El cortisol también en músculos, en adipocitos y en tejidos conectivos, en todos ellos tiene un efecto. Lo vamos a poner acá. En todos ellos inactiva los GLUT4, lo que quiere decir que hace que la glucosa que está en sangre no entre ni al músculo, ni al tejido adiposo, ni al tejido conectivo, ni a los tejidos óseos. O sea que impide que el azúcar entre a los tejidos. Bueno, entonces acá a nivel del hígado, hablemos del hígado. Entonces viene el cortisol y el cortisol entra, como es liposoluble, atraviesa la membrana celular de las células del hígado, de los hepatocitos, y entonces activa receptores en la membrana del núcleo del hepatocito. Y entonces hace que el hepatocito produzca enzimas. Ahorita les voy a decir para qué sirven esas enzimas. Entonces el hepatocito libera enzimas. Vamos a escribir entonces acá ahora enzimas. Enzimas hepáticas del hepatocito. ¿Y qué actividad hacen estas enzimas? Bueno, recuérdense que yo les dije que se habían ahora liberado aminoácidos a la sangre. Entonces, ahora que hay aminoácidos en la sangre, estos van a viajar al hígado y van a ingresar aquí al hígado. Entonces, ahora tengo aquí adentro del hígado, tengo aminoácidos. Entonces, vamos a escribir acá AA, aminoácidos.
Y también les dije que el glicerol se liberaba a la sangre. Entonces ahora tengo yo acá el glicerol que se ha liberado a la sangre y entonces este también viajará hacia el hígado e ingresará acá. Entonces ahora tengo yo acá glicerol. Bueno, estas enzimas tienen la que ha producido ahora el hepatocito por efecto del cortisol. Estas enzimas pueden agarrar los aminoácidos o agarrar el cortisol y convertirlos en glucosa. O sea que se activa la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Se produce glucosa. Entonces se está aumentando ahora la cantidad de glucosa que libera el hígado a la sangre, produciendo glucosa a partir de aminoácidos y a partir de glicerol. Pero resulta que el cortisol tiene otro efecto en el hígado, que es muy curioso. Tiene otros dos efectos. Otro efecto, aumenta la glucógenogénesis, o sea, la producción de glucógeno a partir de glucosa. Su libro dice algo al revés de esto, dice que se produce, que se inhibe la glucogenogénesis, pero ahorita les voy a decir por qué. Lo que pasa es de que sí lo hace, pero primero activa la glucogenogénesis y luego de eso, pues también el cortisol, que vamos a dibujarlo acá en anaranjado, como ya lo habíamos puesto. Pues acá está el cortisol activando al hepatocito, ¿verdad? Entonces también el cortisol aumenta la expresión de receptores de adrenalina y noradrenalina en el hepatocito. Entonces ahora acá, en los hepatocitos, tengo más receptores de adrenalina y noradrenalina. Y esos receptores de adrenalina y de noradrenalina, cuando son estimulados por estas dos hormonas, entonces dibujemos acá, aquí ha llegado una adrenalina o una noradrenalina, la que ustedes quieran, y los ha activado. Entonces esa activación impide la glucogenogénesis, la glucogenogénesis. Y esta inactivación es mucho más potente que el efecto directo del cortisol, o sea que en fines netos o en términos netos disminuye la producción de glucógeno. Se los explico porque algunas veces está parcialmente explicado nada más en el texto o algunos textos lo explican más que otros y entonces uno se puede confundir. ¿Qué es lo que pasa? Que el cortisol directamente estimula la producción de glucógeno, pero indirectamente la inhibe y la inhibición indirecta es mucho más potente. Muy bien, entonces esos son los efectos del cortisol. ¿Cuáles son los estímulos para producir cortisol? Entonces, estímulos para producir cortisol. Bueno, los estímulos es sencillo, solo miremos sus efectos. Recuérdense, cualquier duda o algo lo pueden escribir aquí en los mensajes, yo le pongo atención. Bueno, entonces, si sabemos que el principal efecto del cortisol es aumentar la glucosa en sangre, porque aumenta la gluconeogénesis y hace que los GLUT4 no capten glucosa hacia las células, entonces el principal efecto del cortisol el principal estímulo del cortisol es hipoglicemia. Eso quiere decir de que si la cantidad de azúcar en sangre es baja, se va a producir un montón de cortisol, porque el cortisol va a hacer que aumente la glucosa en sangre. El segundo estímulo para la producción de cortisol es el estrés. Pero cuando yo digo estrés, no me refiero al estrés que me da el que tengo que hacer un examen. Eso sí puede estimular un poco la producción de cortisol, pero no mucho. Cuando hablamos de estrés físico. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, una fractura, un trauma. Fracturas o traumas, mejor pongámoslo. Un trauma es un golpe, ¿verdad? Un golpe muy severo. Puede también querer decir inanición. Una persona que pasa varios días sin comer porque se perdió, no sé, en el bosque o algo así. Entonces va a tener niveles de cortisol muy elevados.
Y el otro es el estrés psicógeno sostenido. Por ejemplo, una semana entera de exámenes ya es sostenido por 5 días, entonces ahí sí eso puede aumentar los niveles de cortisol. Entonces ahora, ¿por qué entonces el cortisol? Esto del estrés físico, trauma, inanición y estrés psicógeno sostenido, ¿por qué el cortisol entonces me aumenta? ¿Por qué el cortisol se estimula cuando hay trauma? Bueno, si ustedes se recuerdan, cuando leímos sistema nervioso autónomo, hablábamos de que el cortisol, de que el sistema nervioso autónomo liberaba adrenalina y noradrenalina para la respuesta de lucha o huida. Y la respuesta de lucha o huida lo que hacía era que preparaba al organismo para luchar contra aquello que lo estaba amenazando. Por ejemplo, yo les hacía el ejemplo de que un ser humano primitivo se encontraba un animal salvaje, que se yo, un tigre, un león, y tenía que pelear contra el animal. Entonces podía ser de que si él calculaba que le podía ganar, esa respuesta de lucha lo preparaba para poder llevar más sangre a los músculos, llevar más glucosa a los músculos y poder tener más fuerza para pelear. O también la respuesta de huida, que le llevaba más sangre y más glucosa a los músculos de las piernas para salir corriendo de ahí lo más rápido posible. Entonces el cortisol hace que aumente la glucosa en sangre para que haya más glucosa disponible para la respuesta de lucha o huida. Es por eso que se libera cuando hay un trauma o un estrés. ¿Por qué disminuye la respuesta inflamatoria? Les decía yo acá de que uno de los principales efectos del cortisol es que a las células del sistema inmune les disminuye la producción de proteínas del sistema inmune, que son citocinas, interleucinas, leucotrienos, histamina. ¿Por qué disminuye? Porque si hay una lesión durante la respuesta de lucha o de vida y se liberan muchas proteínas inflamatorias, estas causan dolor, entonces va a haber mucho dolor que va a impedir la respuesta de lucha o vida. No sé si alguno de ustedes se ha golpeado mientras está muy ocupado haciendo un deporte o haciendo algo, tal vez no siente el dolor en el momentito y hasta después cuando se enfría, dice uno coloquialmente, ya duele. Pues no es que cuando se enfría duele, sino que cuando dejamos de hacer el ejercicio y disminuye el nivel de cortisol en sangre, ya se producen las proteínas del sistema inmune y estas ocasionan el dolor. Entonces la razón por la que se inhiben es para aumentar para aumentar la efectividad de la respuesta de lucha o de vida del sistema nervioso autónomo, del simpático. Otra cosa importante también es de que, por ejemplo, otro estímulo importante para la producción de colesterol y que entra dentro de la categoría de estrés son infecciones. Pero ¿cómo así? Si la respuesta del sistema inmune es la que me salva de la infección y la que me cura. Sí, pero esto forma parte de un ciclo de retroalimentación negativa del sistema inmune. El sistema inmune, las proteínas del sistema inmune también tienen retroalimentación negativa, al igual que todo sistema fisiológico, y esta retroalimentación negativa es dada por el cortisol. Si no hay retroalimentación negativa, lo que hace el sistema inmune es que destruye todos los tejidos, enfermos y sanos por igual. Entonces, por eso hay una retroalimentación negativa del sistema inmune. Es por eso que en algunas enfermedades, cuando se salen de control y están muy severas, nosotros le inyectamos al paciente análogos del cortisol, dexametasona o metilprednisolona, que tienen el mismo efecto que el cortisol sobre las células del sistema inmune para disminuir esa respuesta inflamatoria. Ejemplo de esto, por ejemplo, pacientes con reacciones asmáticas. Entonces, las reacciones asmáticas pueden ser por una hiperactivación del sistema inmune. Les damos metilprednisolona, que es un fármaco que tiene los mismos efectos del cortisol, y disminuimos su producción de proteínas inflamatorias, disminuimos la reacción del sistema inmune y se disminuye el ataque de asma. Cesa el ataque de asma, por ejemplo. O pacientes con COVID-19. Hay pacientes que no están tan graves por el COVID, sino que están más graves por la respuesta de las defensas del cuerpo al COVID. Entonces, cuando determinamos que ese es el problema, les damos también dexametasona, se les puede dar remdesivir, no me acuerdo ahorita el nombre del fármaco, disculpen, pero lo que hacemos es disminuir la respuesta inflamatoria del sistema inmune con dexametasona, que tiene el mismo efecto que el cortisol, y entonces disminuye esa hiperactivación del sistema inmune y disminuye la destrucción de tejidos sanos. Entonces vamos teniendo que esto que hablo es un poco más avanzado a lo que están ustedes, pero
pero lo van a ir a ver en tercero y en cuarto año. Entonces, y está basado en esta fisiología para que vayan comprendiendo qué es lo que está pasando. Bueno, con eso casi que sumamos todo lo del cortisol. Me hace falta un estímulo, no logro recordarlo ahorita, si me recuerdo se los digo. Algo más importante, creo que ya se los dije, que el cortisol también viaja unido a transportina y albúmina. Por último, tenemos las células de la zona reticular, que son 10%. Esto es muy corto porque realmente no hay mucho que hablar de ellas, por lo menos inicialmente. Entonces, las células de la zona reticular producen andrógenos. Los andrógenos son hormonas esteroideas que se conocen más comúnmente como hormonas sexuales masculinas. La principal que producen es la dehidroepiandrostenediona, DHEA. DHEA. Y esta, pues, principalmente va a suceder dos cosas. En mujeres se convierte en estrógeno por la aromatasa, por una enzima que se conoce como aromatasa. Aromatasa se convierte en estrógeno. Y en hombres se convierte en testosterona. Antes de convertirse en estrógeno en mujeres, estimula la producción de vello púbico, vello axilar. Y tanto en hombres como en mujeres puede ser uno de los principales estimulantes de la libido. No voy a entrar más en detalle de los andrógenos porque tenemos una clase solo de hormonas sexuales y entonces, como tenemos una clase solo de hormonas sexuales, no voy a hablar mucho de estas ahorita, lo vamos a dejar ahí. Y ahora hablemos de alteraciones clínicas de estas hormonas. Entonces, abrimos otro pizarrón porque ya viene dos. Y ahorita ya termina la clase en un ratito, pero hablemos primero de las alteraciones. Recuérdense, cualquier duda, lo escriben acá, yo estoy pendiente. Yo estoy pendiente de lo que me puedan escribir acá ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos básicamente dos alteraciones de las cuales les quiero hablar. La primera es la enfermedad de Addison. En la enfermedad de Addison, lo que sucede, vamos a agrandar la letra, y lo vamos a poner en otro color, en verde. A lo mejor en morado. En la enfermedad de Addison, lo que sucede es que la glándula suprarrenal deja de funcionar. En otras palabras, no secreta hormonas. En otras palabras, no secreta aldosterona, no secreta cortisol, no secreta dehidroepiandrostenediona. Entonces recordemos cuáles eran las funciones de la aldosterona. La aldosterona aumentaba la secreción en la orina de potasio e hidrógeno y aumentaba la resorción y disminuía la excreción en orina de sodio y agua. Entonces, como no hay aldosterona, la persona va a tener potasio alto, como tiene mucho hidrógeno, va a tener pH bajo, o sea, mucho hidrógeno. Va a tener poco sodio y va a estar deshidratado. Como no hay cortisol, si el paciente tiene una situación de estrés, un trauma, una lucha con un animal salvaje, una semana de exámenes, le puede dar hipoglucemia, una crisis addisoniana. Y si no hay dehidroepiandrostenediona, realmente no va a haber mucho efecto porque las gónadas pues secretan estrógenos y testosteronas, tanto si es hombre o si es mujer,
Tal vez pueda dar un poco de disminución de la libido, un poco de vello corporal, pero nada que realmente le vaya a importar al paciente. Ahora, recuérdense que la glándula suprarrenal es estimulada por ACTH. Entonces, si la glándula suprarrenal no produce hormonas, la hipófisis va a aumentar la producción de ACTH. ¿Por qué? Porque ella quiere aumentar la producción de hormonas, aunque la glándula no responda. Entonces, en estos pacientes les podemos mandar a medir en sangre ACTH y la vamos a encontrar elevada hasta el cielo, porque quiere estimular a la glándula a producir sus hormonas. ¿Por qué la glándula se pudo haber destruido? Muy bien, entonces, ¿por qué puede haber enfermedad de Addison? ¿Por qué la suprarrenal puede destruirse y por lo tanto dar un Addison? Bueno, esto se sale del curso de fisiología, pero hay muchas causas. La más común pueden ser a veces infecciosas. Entonces puede haber tuberculosis de la glándula suprarrenal. Es común, no es tan raro como pareciera sonar. Alguien se enferma de tuberculosis y entra la bacteria, no se va al pulmón, que es donde normalmente se va, sino viaja en la sangre, encuentra la suprarrenal, ahí le gusta y ahí hace su champa y la destruye. Esa sería una. La otra es una enfermedad que se llama, híjole, ya me voy a recordar el nombre, pero es por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, neumococcus, y lo que hace esta da neumonía normalmente, pero también se puede ir a la glándula suprarrenal y destruirla completamente. Ya se me va a recordar cómo se llama esa cosa. Y por último, hay algunas otras causas. Por ejemplo, puede haber infarto de las glándulas, rarísimo que sea de las dos. Puede haber embolismos de las dos, eso no voy a entrar en detalle ahorita. Y puede haber destrucción autoinmune. O sea, que las defensas del cuerpo destruyen la glándula. ¿Por qué da? Porque sí. En el neumococo se llama síndrome, si lo quieren ir a buscar, síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Eso no importa porque no es fisio, pero ahí está. Bueno, eso es enfermedad de Addison. Otra cosa importante acá, porque su libro lo menciona y hay un error. Si tienen ahí su libro, por favor, tiene un error el libro cuando habla de estas cosas. Y se los quiero clarificar. Está en la página, espérenme, voy a buscarlo acá porque aquí lo tengo. Híjola, está en el capítulo 41, creo yo. Sí, cuando habla de hipotálamo e hipófisis. Ya lo voy a encontrar. Bueno, ahí dice que, sí, está en la página 740. Dice ahí que cuando hay enfermedad de Cushing, la persona se puede poner morena. Bueno, el error es de que no solo puede suceder en Cushing, puede suceder en Addison también. Resulta que cuando se produce mucha ACTH por la glándula suprarrenal, entonces la ACTH puede estimular a los melanocitos a producir melanina. Entonces el exceso de ACTH estimula la producción de melanina. Y entonces la persona se pigmenta, se pone más morena, agarran un color como cenizo. Entonces es una de las manifestaciones clínicas. Esto está en la página 740 donde dice a nivel celular, ahí dicen, como por ejemplo en la enfermedad de Cushing, sí puede suceder en Cushing, pero es mucho más común en Addison. Entonces si quieren pónganlo ahí, Addison. Bueno, eso sería una de las alteraciones. Y la otra alteración que puede haber de la fisiología suprarrenal es la enfermedad de Cushing. Entonces, esto es cuando la glándula, vamos a ponerlo en anaranjado, Cushing. En este caso, la glándula suprarrenal produce mucho cortisol. Entonces, si se produce mucho cortisol, hay un Cushing. Puede haber enfermedad de Cushing
Y en la enfermedad de Cushing, el problema es, yo no sé si esto está en el Verne, pero si es enfermedad de Cushing, lo que tenemos es que la hipófisis produce mucha ACTH. No se confundan con el Addison porque aquí también se produce mucha ACTH, pero con una glándula suprarrenal que sí funciona. En Addison no funciona. Y la otra que puede haber es síndrome de Cushing. Y en el síndrome de Cushing lo que sucede es que el paciente toma glucocorticoides, o sea, toma pastillas que tienen el mismo efecto del cortisol, como dexametasona o metilprednisolona o hidrocortisona. Puede ser eso, que tome los glucocorticoides, o que la glándula produzca mucho cortisol. ¿Por qué? Porque tiene un tumor productor de cortisol. Tumor productor de cortisol. Muy bien, ¿y qué les va a pasar a estos pacientes? Bueno, entonces, recuérdense todos los efectos del cortisol que habíamos hablado acá. Todos estos efectos. Entonces, se va a activar la proteólisis, el catabolismo proteico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se active el catabolismo proteico? Pierden masa muscular. Entonces, las extremidades, los brazos y las piernas, que es donde más músculo tenemos, se adelgazan. Entonces, hay adelgazamiento de brazos y piernas, de extremidades superiores e inferiores. Recuérdense que también se activaba la proteólisis en los huesos. Entonces los huesos pierden masa ósea y eso los predispone a fracturas. Recuérdense que se activa la proteólisis de tejido conectivo. Eso los predispone a lesiones, a que se puedan lesionar fácilmente la piel, y entonces con una pequeña heridita sangran, sangrados, con pequeñas heridas. No de sangrados que no paran, pero se lastiman la piel y se les cae un pedazo de piel y sangran un ratito. Luego hablábamos también de que aumenta la glucosa en sangre, entonces van a tener hiperglucemia. Y aumenta, y los receptores GLUT4 dejan de funcionar, entonces hay resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene un efecto en la piel de los, en la piel de los pliegues que van a ir a leer ustedes para el caso clínico, que se llama acantosis nigricans. Entonces, estas personas se ponen morenas de los pliegues. Entonces, hiperpigmentación de los pliegues cutáneos, del cuello, de las axilas, de los codos, ahí se ponen así. Si son blanquitos, se ponen morenos. Si son morenos, se ponen más morenos. Y si son de piel negra, se les pone aún más oscura en estas regiones. Luego, ¿qué otro efecto? Es cierto que el cortisol aumentaba la lipólisis, pero con el tiempo y el exceso del cortisol se inhibe la lipólisis y entonces aumenta la cantidad de grasa abdominal y torácica. Cuando hablo de torácica, también aumenta en la parte de atrás, en la espalda, y entonces les crece una joroba de búfalo, que es una jiba. El cortisol también tiene unos efectos sobre el sistema nervioso central que no mencioné. A corto plazo, el cortisol da una sensación de bienestar, pero a largo plazo, el efecto sostenido del exceso de cortisol da una sensación de tristeza y desesperanza. Entonces, el sistema nervioso central ocasiona depresión, y si quieren ir a buscar el término, y distimia, que es una sensación de tristeza. Y también puede ocasionar lentitud en el pensamiento. Entonces, eso se llama síndrome o enfermedad de Cushing, dependiendo de dónde venga. Enfermedad de Cushing, si la hipófisis produce mucha ACTH, y síndrome de Cushing si el paciente toma glucocorticoides. Para terminar, regresemos a lo primero que les dije cuando empezamos la clase. Yo les decía que
La glándula suprarrenal está controlada por el eje hipotálamo hipófisis adrenal. El hipotálamo, el núcleo paraventricular, produce hormona liberadora de corticotropina. Esta estimula a los corticotropos de la adenopófisis a producir hormona adrenocorticotropa o corticotropina. Entonces, la hormona corticotropina, a su vez, puede tener retroalimentación negativa e inhibir la producción de más corticotropina a nivel de la hipófisis e inhibir también la producción de más hormona liberadora de corticotropina a nivel del hipotálamo. Pero a su vez también cuando la zona fascicular produce cortisol, pongamos acá, cortisol, que se produce por la zona fascicular por efecto de la corticotropina, el cortisol también puede venir e inhibir los corticotropos a producir más corticotropina y también inhibe al hipotálamo a producir más hormona liberadora de corticotropina. Entonces recuérdense que el cortisol y la hormona corticotropina de una vez forman el ciclo de retroalimentación negativa del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y este eje se ve interrumpido en estas enfermedades. Por eso es de que en la enfermedad de Addison, la hipófisis intenta producir mucha ACTH porque no hay cortisol que la inhiba. Y en la enfermedad de Cushing, si es enfermedad de Cushing va a haber mucha ACTH que ocasiona el exceso de cortisol. Y si es síndrome de Cushing, probablemente el paciente va a tener en síndrome de Cushing bajo ACTH en sangre, porque si tiene un tumor que produce cortisol o él está tomando pastillas de cortisol, entonces la ACTH de la hipófisis se va a ver inhibida por el exceso de cortisol en sangre, por las retroalimentaciones negativas. Muy bien, esa es toda la clase por hoy. Ahorita les paso acá la asistencia. Muchachos, si alguien quiere los esquemas, me puede escribir a mi correo. Les dejo acá mi correo institucional, es lrobles2596 @gmail.com, @medicina.sac.edu.gt, medicina.sac.edu.gt. A su vez, esta clase la voy a subir a mi canal de YouTube, que es bajo el mismo correo en el YouTube, más adelante, para que la puedan ver ahí cuantas veces quieran. Y solo no se desconecten hasta que les haya pasado la asistencia, por favor. Y pues nada más, cualquier duda, igual ahí estoy para servirles. No sé si alguien tiene alguna última duda antes acá, que la pueda escribir. Ahí está la asistencia, muchachos. Muy bien, me voy a quedar aquí esperando un momentito en lo que terminan de llenar su asistencia y viendo si alguien tiene alguna duda. Si no, pues ahí estudian, les deseo lo mejor. Ahí se recuerdan que ya tienen que empezar a revisar todos estos temas para su caso clínico. Pues nada más. Bueno, entonces, si no hay dudas, muchachos, yo me voy desconectando. Muchas gracias por su atención, por haberse conectado. Tengan un feliz día. Gracias, Luis. Igualmente para usted.
aunque no hayan estado asignados conmigo, vienen la asistencia, por favor, ahí les puse la opción de si no estaban asignados. De nada, Joab, y de nada, Gabriel.